Te adoramos, Señor, esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables esta mañana y nos des, Señor, lo que tengas para nosotros, para alimento del Espíritu. Amén. Buenos días, familia. Qué bueno estar reunidos una vez más. Hoy es tercer domingo que vamos a estar reunidos de esta manera. Así es que estamos llegando a sus hogares una mañana más para adorar al Señor. ¿Qué le parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Padre, te queremos dar gracias por estar reunidos una vez más, Señor, en esta forma virtual, distante, Señor, en una manera física, en un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que apartamos y que tenemos, que vamos a compartir, Señor, por este tiempo de unión, que aún en la distancia seguimos siendo familia, seguimos siendo hijos tuyos, pueblo tuyo, seguimos siendo iglesia. Te pido por cada uno de los hogares, Señor, a los cuales está llegando esta señal, la bendición tuya allí, Padre, fluyendo las necesidades. Te pido por todos los que han tenido reducción, que han sido suspendidos de contratos laborales, para que tú les suplas todo lo necesario, así como el salmista escribió que no había visto a un justo desamparado, ni a su descendencia tener que mendigar el alimento. Oh mi Dios, tú que eres el Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, de lo visible y lo invisible. Tú que tienes, Señor, autoridad sobre todas las cosas, te pedimos que tengas misericordia, Señor, sobre esta nación, sobre tu iglesia, sobre todos y cada uno de los que habitamos, Señor, en esta Costa Rica, en Centroamérica, en América, en todo el mundo, ante esta situación, Señor, en una cuarentena, con lugares donde es más crítico, donde hay más muertes, donde hay más enfermos, donde han colapsado los sistemas de salud. Gracias porque puedo ver tu mano, Señor, con la cantidad que tenemos nosotros en comparación a otros lugares. Puedo ver tu mano, Señor, cuidándonos y ayúdanos a seguir siendo obedientes. Obedientes, Señor, a las autoridades, obedientes a todas las indicaciones, obedientes a tu palabra. Toma el control, Señor, esta mañana de todo lo que vamos a ver y a oír, de tal manera que al final, Señor, quedemos edificados, consolados, animados, para honra y gloria tuya, mi Dios. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, esta mañana vamos a continuar con el estudio de Daniel, que lo hemos venido estudiando. Y allí el libro de Daniel me gusta mucho en el capítulo 2, verso 20 al 22. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Un libro que nos insta a seguir confiando en el Señor. Un libro en el cual vemos cómo Daniel, un joven que fue deportado, llevado no por su voluntad, llevado para ser cautivo en Babilonia y enseñado en todo lo que este pueblo tenía, todo lo que este pueblo hacía. Un joven que sobresalió por la gracia de Dios, que logró conservarse, no se contaminó. Un joven que recibió mensajes de Dios. Un joven que decidió, a pesar de las circunstancias, mantenerse firme. Y estamos estudiando cómo Dios le revela a Daniel cosas que iban a suceder.
Es normal que nosotros sintamos curiosidad y lo que vamos a ver hoy es el capítulo 9 y allí vamos a encontrar y también la famosa 70 semanas. Es normal que sintamos curiosidad por todas estas profecías. Es normal que queramos saber cómo es que va a pasar las cosas con lujo de detalles. Pero lo que yo veo es Dios anunciando. No tanto los acontecimientos allí, las cosas que iban a pasar que no son muy gratas, sino Dios anunciando que Él sigue en control de todas las cosas. Y que al final, como en el sueño de Nabucodonosor, la estatua grande que la estudiamos semanas atrás, la estatua grande que viene y es derrumbada, deshecha por una piedra no cortada por mano humana. El reino de Dios prevalecerá, aunque nosotros creamos que el mundo está ganando la batalla. El mundo no la está ganando. Dios sigue al control de todas las cosas. Dios sigue al control de todas las cosas. Hay un hombre que se llamó John Bunyan. Él fue inglés. Él vivió en Bedford, Inglaterra. Este fue un joven que creció en una familia pobre, con muchas necesidades. Y allí creció en estos barrios ingleses pobres y allí se juntó con jóvenes mal hablados y él también era mal hablado. Y allí creció, muchas veces nosotros las vemos acá en esta Costa Rica también. Él creció rechazando a Dios, no queriendo nada con Dios, hasta que un día se encontró con el Señor. Pero son definitivos, que le cambian la vida por un tiempo. Y él continuó siendo el mismo de antes. Se casó con una joven, una muchacha buena. El padre le había heredado un par de libros y la esposa los leía. Este joven poco a poco fue teniendo esas experiencias que lo llevaron a acercarse a Dios hasta que un día de verdad se convirtió al Señor. Él pasó 12 años en la cárcel por predicar el Evangelio. Y él tenía la forma de salir de la cárcel. Él tenía que decir una sola frase. No iba a volver a predicar el Evangelio. Pero él no quiso hacerlo. Y era una cárcel húmeda, donde había moho y hongos. Inclusive él dijo que aunque el moho le llegara hasta los ojos, él no iba a negar al Señor en el cual había creído. Eran tiempos difíciles. Hoy en día estamos pasando algunos tiempos difíciles, otros todavía no. Pero ya empezamos a escuchar de reducciones de jornada de trabajo dentro de nuestra congregación. Empezamos a escuchar de suspensión de trabajo dentro de nuestra congregación. Le doy gracias a Dios porque con las personas que he conversado que les ha pasado esto, me han dicho, estamos bien, gracias a Dios tenemos provisión para un cierto tiempo, en algunos dicen un mes y ahí así. Pero sabemos que hay más personas que están en situaciones difíciles. Son tiempos que no sabemos cuánto va a durar y quisiéramos saberlo. Pero nuestra esperanza tiene que seguir puesta en el Señor. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a ir al capítulo 9 de Daniel. Y en este capítulo hay una oración hermosa y tengo que asociarla con un par de oraciones más que también están en capítulo 9. Esdras y Nehemías, capítulo 9, tienen oraciones similares. Y hay algo que me asombra. El miércoles en la transmisión del culto de oración leímos una Nehemías. Estudien ustedes pues esa oración de Nehemías, una oración hermosa. Y aquí Daniel también hace una oración hermosa. Usted tenga su Biblia allí también. Y vamos a ir leyendo juntos, como solemos hacerlo cuando estamos allá en la iglesia presencialmente. Corría el primer año del reino de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios.
Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Esta parte a mí me llama la atención, porque Daniel se pone como un hombre estudioso de las Escrituras hebreas, de las Escrituras que ellos tenían, los profetas, y dice que aquí, hasta que en este momento llegó a entender lo que Jeremías había escrito. ¿Cómo tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento para entender la Escritura? Verso 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Imagínese Daniel allí de repente. Él se pone en esa condición que caracterizaba a estos hombres cuando algo grande los afligía. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto con fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Nosotros sabemos que Dios cumple promesas. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de palabra. Y aquí es la parte que me asombra junto con Nehemías y Esdras, verso 5. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes y a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Digo que esto me llama la atención porque Nehemías y Esdras eran hombres que andaban bien con el Señor, caminaron bien. Daniel sabemos que él se negó a contaminarse y a pesar de toda la presión que sufrió en Babilonia, él continuó adorando a Dios, no se contaminó, no se doblegó. Pero dice aquí, hemos pecado, se incluye él en esta falta. Nehemías se incluye también en la falta que había cometido el pueblo. Y entonces estamos hablando aquí de que aunque estos hombres no hayan fallado, tenían una identidad de pueblo, de nación, y se incluyen en la oración reconociendo que le han fallado al Señor. Reconocen sus faltas. Verso 7. Eres justo. Nosotros, en cambio, somos de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel. Cerca como los que se hallan lejos. En todos los países por los que infieles. Daniel está reconociendo que lo que les ha pasado, la dispersión, el que los hayan llevado a diferentes lados, es porque habían sido infieles con el Señor. Este era el pueblo escogido, recordemos que era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo especial de Dios, el pueblo que Dios había levantado, al pueblo que Dios le había prometido, a Abraham, a Isaac y Jacob, las promesas. Pero era un pueblo que se había portado rebelde y que ahora Daniel aquí reconocía que esto les había pasado por haber sido infieles, por no haber escuchado a los profetas, a los enviados del Señor, por no estar atentos a sus indicaciones y que ahora estaban en gran pena por esta infidelidad que ellos habían llevado. 8. Por tanto, nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Cuando uno cae en una falta, probablemente es contra un hermano, pero no olvidemos que uno cae en una falta contra Dios también. Y Daniel está reconociendo que habían fallado, le habían fallado al Señor Dios Todopoderoso. 9. Pero cuando aún
cuando aún nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor, eres un Dios compasivo y perdonador. Y qué aliento es saber que Dios perdona, cuando dice que Él arroja nuestros pecados y los manda allá al fondo del mar. Cuando dice que olvida. Claro, tenemos que pedir perdón, tenemos que llegar ante Él. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tanto Levítico como Deuteronomio citan bendiciones y maldiciones. Las advertencias que hacía el Señor: si obedecen, aquí están las bendiciones, pero si no obedecen, aquí están las maldiciones. Y Daniel está citando aquí a Moisés, Levítico y Deuteronomio, libros del Pentateuco, donde el Señor allí indicaba a este pueblo lo que debía y lo que no debía hacer. 12. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste. El Señor cumple lo que dice, sea advertencia o sea promesa. Y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Hoy en día hablamos que no ha habido nada semejante a lo que estamos viviendo. Una bacteria así de milimétrica, invisible, ha cerrado fronteras, lo que ningún ejército ha podido. Nos ha puesto a todos, bueno, a una mayoría, porque algunos siguen por ahí rondando todavía, nos ha puesto a la gran mayoría en una cuarentena, guardaditos en las casas, cumpliendo. Ha metido un temor tremendo. Han habido otras pestes, y de esto ya hemos hablado, y han habido más muertes, pero ninguna ha causado lo que esta está causando. Estamos ante una situación de mundo difícil. Verso 13. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Una de las grandes preguntas de todo esto. Yo me imagino que esa fue una pregunta que se hacía a este pueblo. Muchos de estos hombres, estas mujeres, se preguntaron en aquel entonces, ¿por qué nos pasa esto? Exilio, porque hemos sido alejados de nuestra ciudad, de nuestra tierra. Yo me imagino que se preguntaban mucho. Les comenté el otro día del Salmo donde habla que los israelitas colgaban sus liras en los sauces allá en Babilonia y les pedían que les cantaran, pero ellos no se sentían con ánimo de cantar. Estaban pateados. Y entonces hoy en día es común que nos preguntemos, ¿por qué pasa esto? Y el mundo, muchas personas están sacando conjeturas. Algunos hablan del castigo de Dios y podemos hacernos montones de preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos pasando por esta situación? Lo bueno es que algunos están reconociendo que les ha faltado Dios. Esta semana conversé con un muchacho que se había acercado un poquito a la iglesia, pero luego se alejó. Y me decía que, bueno, ahora él reconoce que Dios es Dios y que va a buscar caminar mejor que lo que había hecho. He escuchado a algunas personas decir, ahora hay que con Dios. Ojalá todo esto sirva para que busquemos y cambiemos. Como país, caminos que no son de agrado al Señor. La tasa de divorcio de la que tanto hablamos. Tantas y tantas cosas que hay, los juegos de azar, apuestas, las drogas,
el consumo que hay en este país por drogas. Y hablo de este país para no querer hacer la pelota más grande, porque el mundo entero. Ojalá todo esto sirva para reconocer que no nos queda otro camino más que clamarle al Señor. Sigo aquí con Daniel 15. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aquí Daniel recuerda cómo sacó a su pueblo de Egipto y maravillosas maneras con que hizo aquellas plagas para que los egipcios, el faraón, los dejara ir hasta que tuvo que matar a todos los primogénitos. Cómo los sustentó en el desierto. Y siempre es bueno recordar cómo el Señor nos ha sacado, cómo nos sustenta, cómo nos sigue sustentando el día. ¿Cuál es el Egipto de donde salimos nosotros? El Egipto de donde nos sacó el Señor. ¿Cuál es su Egipto? ¿Cuál es mi Egipto? Vamos a ver dónde quedé. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Claro que hoy le pedimos al Señor este virus, que lo elimine, que dé sabiduría a los que están allí investigando para encontrar la vacuna, para erradicarlo. Por supuesto que añoramos mucho de la vida que llevábamos. El miércoles pasé una toma del templo vacío y allí a través del Facebook, que se puede mensajes, a través del Facebook comentaron, y luego otras personas también comentaron cómo causaba dolor ver el templo vacío, allá, la iglesia nuestra, el edificio que el Señor nos ha dado. Y así están las iglesias. Dice Carlos aquí, porque estamos aquí en familia. Ahorita voy a hacerles una toma para que vean aquí cómo estamos en familia. Dice Carlos que así va a ser el arrebatamiento. Esperemos que, ¿verdad?, en el arrebatamiento los templos queden vacíos. Eso indicaría que la gran mayoría partimos con el Señor y no sea que los templos vayan a quedar llenos y es que nos quedamos muchos de los que decimos que creemos en el Señor. Muy bien. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído. Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Daniel sabía que no hay nada que nos pueda hacer para ganar el favor de Dios. Es pura misericordia. Misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, y actúa. Dios mío, honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Nosotros invocamos el nombre del Señor también para que esta situación pase pronto. Habrán voces diciendo que dentro de tantas semanas, habrán voces que ya esto casi pasa, pero le clamamos al Señor para que esto pase pronto. Era una situación difícil. Daniel ya era un hombre mayor, un adulto mayor. Recuerden que lo llevaron jovencito cautivo a Babilonia. Y estaban por cumplirse los 70 años. Algunos calculan que cuando escribe aquí en este tiempo,
faltaban unos 2 años para que se cumplieran esos 70 años. 70 años donde ya muchos habían nacido en el exilio. 70 años donde tenían que quedar ya menos de los que habían salido de Jerusalén. Los de edad media y los mayores ya tenían que haber muerto. 70 años en el exilio. Muchos habían nacido en el exilio, pero era un pueblo, recordemos que tenían una identidad de nación, de pueblo. Era un pueblo que añoraba volver a su tierra, a su ciudad santa. Y Daniel, en esta oración hermosa, en la cual se incluye junto con todos ellos, le claman al Señor. Esta es una intercesión, es orar por los demás, es ponerse el lugar en los demás. Y a eso estamos llamados los creyentes, a tener oración intercesora, no solo a pedir nosotros, no solo a buscar nosotros, no solo a hacer una lista como si fuera de Navidad, a pedir por nosotros, perdón, sino que también a interceder por los demás, a interceder y pedir por los demás. Me gusta mucho, sigo aquí con el capítulo 9, me gusta mucho cómo Daniel recibía respuesta rápida del Señor. Eso es una muestra de que Daniel estaba en una sintonía especial con Dios. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. La oración no terminó allí. Dice que él siguió hablando, que él continuó. No todo lo escribió. Así es que él pasaba tiempo con el Señor. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Y mientras yo seguía orando, él continuó. Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Él está, pero vea que también en el capítulo 10, en el verso 12, ahí adelantito. Entonces me dijo, no tengan miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Desde el primer día fue escuchado. Pero aquí hay un par de características que yo quiero resaltar que tuvo Daniel. Porque Daniel dice, se propuso en ganar entendimiento en las cosas que estaban pasando. Y entonces, es lo que les decía ahorita, que la oración no es nada más una lista de peticiones mías, personalizadas. Él se propuso ganar entendimiento y humillarse delante de Dios. El término humillarse, a veces lo entendemos mal y pensamos que humillarse es hacerse uno ahí algo sin valor. Humillarse es ponerse en la posición que me corresponde. El Padre Nuestro empieza diciendo, Padre Nuestro que estás, ¿a dónde? En el cielo. Él está arriba en su trono. Nosotros somos sus hijos, creados acá en la tierra. Santificado sea tu nombre. Humillarnos es reconocer la posición que tenemos. ¿Cuál es la posición? Posición de pecadores. Posición de que sin Él nada podemos hacer. Posición de que sin su misericordia estaríamos acabados. Humillarnos es reconocer que Él es el Dios Todopoderoso y nosotros dependemos de su gracia y su favor. Y aquí viene seguro lo que muchos están esperando, lo que se quiere saber y se quiere detalles. Dice entonces en el verso 22, y me hizo la siguiente aclaración. ¿Quién? El ángel Gabriel, que se le presentó a Daniel mientras estaba orando. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Imagínese que el Señor nos visite y que nos diga, he venido para que entiendas qué es todo esto que está pasando. Empezaste a orar otra vez, hablando de la respuesta, de lo que el Señor escucha. Y es que cuando oramos tenemos que quedar
satisfechos, y de verdad que sí, y quedamos consolados sabiendo que el Señor escucha. Quedamos consolados sabiendo que el Señor escucha. Hay ministración allí en medio de la oración para nosotros mismos, aún en la oración intercesora. Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan, establezcan para la justicia y la profecía y consagren el lugar santísimo. 70 semanas para que los propósitos de Dios, que me gusta cuando dice para en la Biblia. Recuerdan, yo siempre lo digo, para 70 semanas, para que pongan fin a las transgresiones, a los pecados, para que pidan perdón por la maldad, para que establezcan la justicia de Dios, sellen la visión y la profecía y para que consagren el lugar santísimo. Verso 25. Entiende lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y murallas. Después de las 60 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido, y aquí está hablando de Cristo. Este se quedará sin ciudad y sin santuario. Destruirá, y aquí está hablando de Tito, cuando año 70 después de Cristo. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Nos dice que ha habido una guerra eterna entre el bien y el mal. 7. Durante una semana ese gobernante pacto con muchos, pero a sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. Y aquí nos habla del anticristo. 70 semanas. Yo no voy a meterme mucho a profundizar en las 70 semanas, se les voy a esbozar así un poquito, porque el fin no es saber el detalle de todas estas 70 semanas. Está en ese último párrafo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿A quién? Al enemigo que nosotros tenemos. Él, sabemos que el Señor está dando tiempo. Estamos en la era que los teólogos le llaman la era de la gracia, la era de la iglesia. 70 semanas. 77. 490 años. La cumplió porque Esdras y Nehemías 49 años y restaurando 32 días, pero reconstruyó solo el muro. Luego tuvieron que reconstruir el templo, restaurar todas las cosas en el orden de Dios. Luego pasaron 62 semanas. Es el tiempo desde Malaquías hasta el Señor Jesús. Algunos calculan hasta que inició su ministerio, hasta ahí más o menos. Ese tiempo ha pasado de una última semana, la semana 70, que va a ser cuando venga Jesús y lleve a las nubes y empiece lo que se ha llamado la gran.
estamos en el periodo de la gracia. Y los teólogos lo ilustran de una manera muy bonita. Yo recordaba, yo me crié en Desamparados de San José, soy de allá. Y entonces ir a la Cruz de Alajuelita era una aventura bonita. En aquellos años no era peligroso. Ya luego se volvió peligroso y no se podía subir. Pero dependiendo de donde uno mirara, la cruz quedaba y había un monte más alto atrás. Lo que uno no podía ver era la distancia que había entre la cruz y el monte que es Pico Blanco. Y allí había una hondonada hermosa, que más hondonada porque abajo hay un río. Desde la planicie no se podía medir la distancia que había, el abismo que había entre un monte y el otro. Y entonces los conocedores de la Biblia, los eruditos han dicho que Daniel, en esto que recibió de las 70 semanas, no se vio este periodo de la iglesia, este periodo de gracia, y que la semana 70 va a ser a partir de cuando venga el Señor. Pero más que comprender todos los detalles, repito, es recalcar que ese último párrafo, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. He escuchado también a hermanos diciendo, bueno, estos son los principios del fin del tiempo, esto está escrito, nosotros sabemos finales duros, habla de tribulación, de gran tribulación, de gran que van a suceder. Nosotros lo sabemos, pero más que ponernos en detalle esas cosas, es saber que el Señor va a triunfar y que un día estaremos en el reino eterno. Aquí podríamos ligar esto, y de hecho se liga con Apocalipsis, allí donde también se habla y se hace referencia a todo esto, pero quiero que veamos algo. A Daniel, allí al inicio del libro, que estudiamos el sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua grande con los diferentes reinos. Todos antes de que estuvieran. El Señor hablándole a Daniel y todo se cumplió. Los diferentes reinos. Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. 4 reinos en esa estatua. Luego viene también un sueño de Daniel con 4 animales, 4 bestias. Y eran reinos que se portaban como bestias. ¿Sabe lo que es una bestia? Una bestia es algo que no es humano. Una dentro de la voluntad. Todas estas visiones, todos estos sueños, todo esto el Señor se lo estaba dando a Daniel y todo se cumplió. Así ver cómo el Señor tiene conocimiento de todas las cosas. Nos ayuda es entonces a entender que si el Señor ha dicho que va a vencer, va a vencer. Si Él ha dicho que va a regresar, va a regresar. Si Él ha dicho que va a venir por su iglesia, va a venir por su iglesia. Sigo diciendo que es un buen tiempo, este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos guardados. Es un buen tiempo para no quedarse callados. Es un buen tiempo para utilizar en una forma bonita. Yo nunca fui amante de las redes sociales, la verdad. No tenía Facebook, no era amante. Y ayer me dice Erika, mire, al que no le gustaban las redes sociales ahora pasa metido ahí. Y entonces le digo yo, bueno, es que ahora tengo que hacerlo, las circunstancias cambian. Tenemos que estarnos comunicando con la iglesia a través de esto, porque ya físicamente, presencialmente, por ahorita no podemos. Así es que podemos hacer cambios y transformaciones. Podemos utilizar las redes sociales para llevar mensaje de fe y esperanza.
para hablar del Señor, para compartir del Señor, para transmitir nuestra fe. Podemos demostrarle al mundo que nosotros nos humillamos delante del Señor. Ya les expliqué lo que era humillarnos. Nos humillamos delante de Él. Que nuestra confianza y nuestra paz está cimentada no en cosas terrenales. Que hemos estado haciendo tesoros en el cielo. Amén, amén. Hemos hecho tesoros en el cielo. Que estamos esperando galardones y la segunda venida del Señor. Que tenemos algo más allá, más fuerte, más grande, más hermoso que la esperanza que el mundo está teniendo hoy en día. De verdad que esta situación pueda ayudar a que nos volvamos a ser mejores hijos del Señor, mejores ciudadanos, mejores en todo. Y que esta situación nos ayude a ser mejores comunicadores del Evangelio. Inicié con la biografía de John Bunyan. Él escribió el progreso del peregrino, un libro muy famoso. Él vivió a mediados de 1600 y por ahí de 1650 y algo escribió ese libro que hasta la fecha sigue resonando. Decidió, porque no se veía libre sin predicar el Evangelio. Era la llave que él tenía. Y lo único que le pedían era que dijera, que prometiera no volver a predicar el Evangelio. Y él dijo, eso no lo puedo hacer porque no puedo callar. Hoy estamos casi que como encarcelados en las casas, guardados. Pero tenemos medios por los cuales podemos transmitir mensajes de esperanza, mensajes de victoria, a pesar de lo que esté sucediendo. Hoy podemos levantarnos como iglesia e inundar este mundo con mensajes buenos, alentadores, mensajes donde compartamos el amor y el perdón que el Señor nos ofrece. Y de esa manera cumplir el propósito. Hace 15 días inicié la primera transmisión que hicimos desde acá también. Inicié preguntando, ¿cuál será el propósito que el Señor iglesia en este tiempo, hoy, con esta situación? ¿Cuál es la tarea que como iglesia tenemos? ¿Qué espera el Señor de nosotros ante esta situación? Bien, yo creo que es transmitir, igual que siempre nos lo ha pedido, transmitir el mensaje de amor, de perdón, de vida eterna, de triunfo, de victoria. ¿Qué le parece si cierra sus ojos allí donde usted está? Y vamos a orar esta mañana para que el Señor nos guíe y nos ayude, que quite todo temor, para que quite toda ansiedad y podamos cumplir el tiempo que tengamos que cumplir en las casas, y para que restaure y devuelva trabajos y negocios. Padre, una vez más reunidos, Señor, en tu nombre, queremos clamarte a ti, Señor, así como lo hace Daniel en este capítulo 9, y lo hizo Nehemías y Esdras también en capítulo 9 de sus libros. Pero también, Señor, queremos reconocer, como lo hicieron ellos, que como pueblo y nación te hemos fallado. Como pueblo y nación, Señor, hemos sido desobedientes. Y a pesar de tener tu palabra y de tener también mensajeros, hemos sido desobedientes y hemos desatendido, Señor, tus instrucciones. Como nación hemos ido aprobando leyes que van en contra de tu buena, santa y perfecta voluntad, Señor. Reconocemos que Costa Rica te ha fallado y podemos decirlo también, Señor, de este mundo, donde otros países van a la vanguardia en áreas que no son de tu voluntad y nosotros hemos ido atrás copiando.
Hoy, Señor, reconocemos que fallamos, pero también sabemos que no hay nada que podamos hacer por nuestras propias manos. No hay ninguna obra nuestra que pueda, Señor, ganar el favor tuyo. Entendemos que es por tu gracia y tu misericordia. Así es que, Señor, te pedimos que atiendas esta súplica hoy domingo, que estoy seguro que todas las transmisiones que se están realizando, Señor, estaremos clamando a favor de limpiar este virus, Señor, a favor de que podamos volver a llevar una vida sin temores. Pero hay propósitos tuyos y tú cambias, acomodas, tú mueves todas las cosas a nuestro favor. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a no quedar callados aunque estemos en las casas. Ayúdanos, Señor, para cambiar hábitos y costumbres, modificarlos conforme a tu palabra, Señor. A corregir todo aquello que no lo estábamos haciendo. A tomar, Señor, y hacer hábitos que no los teníamos y que tú pides que los tengamos. Ayúdanos, Señor, a no callar. Ayúdanos, Señor, a hablar, a seguir siendo testigos a través de lo que has permitido y que hoy estamos transmitiendo. Y te pedimos, Señor, para que podamos volver a reunirnos y saludarnos y abrazarnos, juntarnos. De esa manera fortalecernos y alentarnos todos juntos como iglesia. Oh, mi Señor, te pido por todos aquellos que hoy se han visto cesados de sus trabajos, con sus jornadas reducidas, sus negocios, Señor, caídos. Tú tienes maravillosas formas, Señor, de resolver todos nuestros problemas. Atiéndelos. Una vez más, Señor, te pido que se siga cumpliendo esta palabra que yo cito varias veces, que no se ha visto un justo desamparado, Señor, ni descendencia de justos mendigando el alimento. Suple nuestro alimento en medio de esta situación, Señor. Gracias por los agricultores, los que siguen allí, Señor, en el campo día a día, los que siguen cosechando. Gracias por todos los canales que usa, Señor, de distribución para que tengamos alimento en nuestras casas. Gracias, mi Dios. Gracias te damos. Gracias por estar en familia. Gracias por los hogares que nos has dado a cada uno. Gracias por la ropa. Gracias por los platos, por el calzado. En fin, Señor, seguimos dándote gracias porque son más tus bendiciones que lo que nosotros creemos que nos hace falta. Te alabamos y bendecimos. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer. Quita todo temor y toda angustia. Todo temor y toda angustia. Y que la paz tuya venga y reine y gobierne en nuestras mentes y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Va a pedirle al camarógrafo, ¿otro canto? No. Ay, dice Giselle que no. Hoy nos dejó con solo un canto. Yo le he entendido que sí. Pero sí, vamos a poder a doña Álvaro y doña Ana que los saluden como lo estamos haciendo de costumbre. Iglesia, gracias. Sigamos con la tarea y no desfallezcamos. Gracias, Señor. Buenos días. No le da. Es un verdadero privilegio de saludarles a los que están viéndonos y a los que no se han reportado, que yo sé que otros están viéndonos y no se han reportado. Que el Señor siga bendiciéndoles, hermanos, y gracias por este mensaje de fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos, bendiciones para cada uno. Estamos muy contentos con toda nuestra familia aquí, somos 13, adorando al Señor junto con ustedes. Esta semana que comienza hoy, estamos en el Domingo de Ramos.
la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese momento tan lindo, le decían cosas tan preciosas a Jesús, lo recibían con palmas, le daban aplausos, muy felices, muy guardaditos en nuestras casas. Vamos a tener mucho tiempo para releer de nuevo aquellos pasajes de los acontecimientos últimos, de la última semana de Jesús. Pensemos en esta semana que si no fuera por la muerte de Él no estaríamos aquí reunidos. Es una semana de recogimiento, de Mesías. Que Dios les bendiga. Les recuerdo que seguimos conectados por las diferentes redes. Hay diferentes grupos de estudio que continúan usando una plataforma Zoom y todos los días en la mañana, 5:30, sigue la reunión de oración por Zoom. Así es que si usted se quiere conectar, puede enviar un mensaje para mandarle el link para que usted se pueda conectar. Los esperamos el miércoles, como dijo doña Ana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Buenos días, iglesia. Que el Señor le continúe bendiciendo.